Maquiavelo nunca escribió para tranquilizar conciencias. No buscaba agradar, ni consolar, ni suavizar la realidad para que fuera más fácil de aceptar. Escribía para quienes estaban dispuestos a mirar el mundo sin filtros, sin mentiras reconfortantes, sin fantasías morales. Por eso su obra sigue incomodando siglos después. Porque no habla del mundo que quisiéramos habitar, sino del mundo real, ese donde las personas actúan movidas por interés, miedo, ambición y supervivencia. Maquiavelo no era un filósofo del deber ser. Era un observador implacable del comportamiento humano. Y desde esa observación dejó una enseñanza que hoy sigue siendo igual de vigente. Si no gobiernas tus emociones, alguien más lo hará por ti. La mayoría de las personas cree que el poder se ejerce hacia afuera, controlando situaciones, dominando conversaciones, imponiéndose con fuerza o carisma. Pero Maquiavelo entendió algo mucho más profundo. El primer territorio que debe conquistarse es el interno. Porque quien no se domina a sí mismo siempre termina siendo dominado por otros. Y aquí aparece el gran enemigo silencioso. Las emociones descontroladas. La ira que explota. El resentimiento que se acumula. La necesidad de responder, de defenderse, de no quedarse callado. Todo eso no es fuerza. Es exposición. Es abrir grietas por donde otros pueden entrar. Cada vez que reaccionas sin pensar, estás mostrando donde te duele. Estás diciendo, sin palabras, aquí me pueden tocar. Y en un mundo donde muchos buscan ventaja, eso es información valiosa. Maquiavelo lo sabía. Por eso insistía en la importancia del autocontrol. No como represión, sino como superioridad estratégica. Porque el que controla su reacción controla el ritmo del juego. Para entender esto, hay que aceptar primero una verdad incómoda. Las personas actúan principalmente en función de sus propios intereses. No porque sean malvadas, sino porque son humanas. Buscan seguridad, beneficio, reconocimiento, supervivencia. Y cuando esos objetivos entran en conflicto con los tuyos, no siempre van a priorizarte. Muchos se engañan pensando que la lealtad es constante, que la empatía es automática, que la gente actuará bien solo porque tú actúas bien. Esa expectativa es una trampa emocional. Maquiavelo la consideraba peligrosa, porque te deja vulnerable. No porque todos vayan a traicionarte, sino porque no todos van a sostener tus intereses cuando los suyos estén en riesgo. Por eso su visión del ser humano es tan cruda. Cuando escribió que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, no estaba siendo cínico por gusto. Estaba describiendo una jerarquía emocional real. Cuando hay algo que perder, los valores se vuelven negociables. Comprender esto no te vuelve frío. Te vuelve libre. Porque dejas de personalizar lo que no es personal. Dejas de vivir decepcionado por expectativas irreales. Dejas de sufrir por comportamientos que, en realidad, eran previsibles. Aquí ocurre un cambio fundamental. Ya no te preguntas por qué me hicieron esto. Empiezas a preguntarte qué están buscando. Ya no reaccionas desde el dolor, sino que analizas desde la distancia. Y esa distancia es poder. Cuando entiendes que la mayoría de las acciones ajenas no son ataques dirigidos a ti, sino movimientos para satisfacer necesidades internas, tu emoción pierde protagonismo. No porque no sientas, sino porque entiendes. Y entender calma. El estratega no se indigna. Observa. Registra. Aprende. Eso te permite moverte con precisión. Sin ruido interno. Sin dramatismo. Sin gastar energía emocional en batallas que no aportan nada. Porque cada reacción impulsiva es desgaste. Y el desgaste te debilita. Aquí entra el segundo principio fundamental. La simulación y la disimulación. Conceptos profundamente malinterpretados. No se trata de fingir ser alguien que no eres. Se trata de no entregar tu mundo interno sin necesidad. Mostrar todas tus emociones no es autenticidad. Muchas veces es imprudencia. Cada gesto de enojo, cada estallido, cada explicación innecesaria, es una pista que le das al entorno sobre cómo provocarte. En cambio, el silencio calculado, la expresión neutra y la calma entrenada construyen una presencia sólida, difícil de leer, difícil de manipular. Cuando no reaccionas como esperan, desconciertas. Y el desconcierto frena. Esto no significa volverte insensible. Significa convertirte en alguien que siente, pero decide cuándo y cómo expresarlo. Alguien que no se deja arrastrar por la urgencia del momento. La verdadera frialdad estratégica no es apagar emociones. Es retrasar la reacción. Crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde manda la razón, no el impulso.
Ese espacio es entrenamiento. Respirar cuando otros gritan. Escuchar cuando otros interrumpen. Mantener la postura cuando otros se alteran. No por pasividad, sino por control. Y aquí aparece uno de los conceptos más poderosos. La previsión emocional. No esperar al conflicto para decidir cómo actuar. Tenerlo decidido antes. Establecer una regla interna. Nadie tiene acceso directo a mi estado emocional. Cuando haces esto, las provocaciones pierden poder. No porque desaparezcan, sino porque no encuentran dónde engancharse. Tu centro deja de ser una cuerda suelta. Si llegas a una situación tensa sin haber definido tu postura, ya estás reaccionando. Ya entraste al juego de otro. Pero si tu actitud está fijada de antemano, el entorno deja de dictar tu comportamiento. Eso te da una ventaja enorme. Mientras otros se agotan emocionalmente, tú conservas claridad. Mientras otros se descomponen, tú observas. Mientras otros buscan imponerse, tú eliges. Maquiavelo advertía también sobre un error común. La necesidad de justicia inmediata. El impulso de responder, de vengarse, de no quedarse callado. Ese impulso suele confundirse con fortaleza, pero es todo lo contrario. Es previsibilidad. El enemigo espera que reacciones. Espera que te alteres. Espera que pierdas compostura. Porque en ese momento te vuelves manejable. El poder real es silencioso. Paciente. Calculado. No se trata de nunca actuar. Se trata de actuar cuando tienes ventaja. De esperar el momento adecuado. De dejar que el otro se confíe. Quien cree haber ganado baja la guardia. Se expone. Comete errores. El estratega observa ese proceso sin prisa. No por miedo, sino por inteligencia. No por debilidad, sino por dominio. Mientras otros descargan su emoción, tú acumulas información. Mientras otros se desahogan, tú diseñas. Porque una respuesta rápida rara vez es la mejor. Una respuesta pensada redefine la situación. Otro punto esencial. No toda persona merece tu energía emocional. No toda opinión vale lo mismo. No toda provocación merece atención. Entregar tu paz interna a cualquiera es regalar poder. Permitir que personas sin dirección, sin disciplina y sin coherencia influyan en tu estado emocional es un error estratégico. El filtro es simple. Observa cómo vive quien te habla. ¿Qué controla? ¿Qué ha construido? ¿Qué ha hecho con sus propios conflictos? Si alguien no gobierna su vida, no debería gobernar tu ánimo. Seleccionar no es arrogancia. Es higiene emocional. Así como no entras a cualquier batalla, no reaccionas a cualquier estímulo. Hay personas que solo buscan arrastrarte a su caos. Y si no eres consciente, terminas reaccionando a todo, dispersando tu energía, perdiendo foco. El estratega elige donde pone su atención. Porque sabe que la atención es poder. Y aquí llegamos a la enseñanza final. El autocontrol como símbolo de superioridad. El mundo está lleno de personas reactivas, impulsivas, previsibles. Pero cuando tú mantienes la compostura bajo presión, proyectas algo que no se puede fingir. Autoridad emocional. No necesitas intimidar. Tu calma impone. Quien domina sus emociones domina sus acciones. Y quien domina sus acciones, dirige su destino. Este no es un llamado a volverte insensible. Es una invitación a volverte dueño de ti mismo. A dejar de reaccionar como alguien común y empezar a actuar como un estratega. Cuando empiezas a vivir desde ese dominio interno, algo cambia en tu forma de estar en el mundo. Ya no reaccionas para demostrar fuerza, porque no la necesitas demostrar. Ya no buscas validación externa, porque tu estabilidad no depende de la opinión ajena. Empiezas a moverte con una calma que incomoda a quienes viven desde el impulso, porque no pueden leerte, no pueden anticiparte, no pueden empujarte donde quieren. Esa calma no es pasividad. Es presencia. Es una forma de autoridad silenciosa que no se impone, pero se siente. Las personas lo perciben aunque no sepan explicarlo. Saben que contigo no funciona el juego emocional. Que no obtendrán explosiones, ni disculpas innecesarias, ni reacciones predecibles. Y eso cambia por completo la dinámica. El que se controla a sí mismo deja de ser un objetivo fácil. Aquí hay algo importante que pocos entienden. El autocontrol no solo te protege, también te posiciona. En cualquier entorno, social, laboral, familiar, quien mantiene la compostura bajo presión suele convertirse, sin proponérselo, en un punto de referencia. No porque hable más fuerte, sino porque no se quiebra cuando otros lo hacen. La mayoría de las personas colapsa emocionalmente cuando algo no sale como espera.
Se quejan, se justifican, se alteran. Tú no. Tú observas, ajustas y sigues. Esa diferencia, sostenida en el tiempo, crea una brecha. Y esa brecha es liderazgo. No liderazgo formal, no títulos. Liderazgo psicológico. El tipo de liderazgo que hace que otros te midan antes de provocarte. Que piensen 2 veces antes de cruzar ciertos límites. Porque saben que no reaccionas por impulso, pero sí actúas cuando decides hacerlo. Y ahí aparece otro efecto poderoso. Empiezas a elegir mejor tus batallas. Ya no te enganchas en discusiones inútiles. Ya no intentas convencer a quien no quiere entender. Ya no gastas energía explicándote ante personas que no tienen intención de escucharte. Entiendes que no todo merece respuesta. Que no todo ataque requiere defensa. Que muchas veces el silencio bien colocado es más contundente que cualquier argumento. Esto no es indiferencia. Es economía emocional. Tu energía es limitada. Tu atención es valiosa. Y cada vez que la entregas a estímulos irrelevantes, te empobreces internamente. El estratega cuida su energía como cuida sus recursos más importantes, porque sabe que de ahí nace su claridad. Cuando empiezas a operar así, dejas de vivir a la defensiva. Ya no te sientes constantemente atacado. Ya no interpretas cada gesto como una amenaza. Porque sabes quién eres, sabes que controlas y sabes que no vale tu tiempo. Y eso te da algo que muy pocos tienen. Estabilidad interna. Esa estabilidad no depende de que el mundo sea justo, ni de que los demás actúen bien. Depende de una decisión diaria. No permitir que el caos externo se instale dentro de ti. No permitir que emociones momentáneas dicten acciones que luego tengas que reparar. Con el tiempo, esa forma de estar en el mundo te transforma. Tu lenguaje corporal cambia. Tu mirada se vuelve más firme. Tu voz más medida. No porque lo fuerces, sino porque tu mente ya no está en estado de alarma constante. Las personas reaccionan a eso. Algunas se sienten atraídas. Otras se sienten intimidadas. Ambas cosas son normales. Porque cuando alguien no reacciona como esperan, rompe patrones. Y romper patrones incomoda. Pero tú ya no necesitas encajar en dinámicas ajenas. Has salido del ciclo de provocación y respuesta. Has entendido que el verdadero control no consiste en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. Este camino no es fácil. Requiere disciplina. Requiere observarte cuando el impulso aparece. Requiere detenerte justo en el momento en que antes reaccionabas. Requiere fallar algunas veces y corregir. Pero cada vez que eliges el control en lugar del impulso, te fortaleces. Cada vez que decides no reaccionar, recuperas poder. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, te vuelves más preciso. Y llega un punto en el que esa precisión se vuelve natural. Ya no es un esfuerzo. Es tu estado base. La calma deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que eres. Ese es el verdadero blindaje emocional. No el que te aísla del mundo, sino el que te permite moverte en él sin perderte. Sin diluirte. Sin traicionarte a ti mismo por una emoción momentánea. Porque al final, el dominio externo siempre empieza por el dominio interno. Quien no se gobierna, reacciona. Quien se gobierna, elige. Y quien elige, construye. No necesitas que el mundo cambie. Necesitas cambiar tu forma de responderle. No necesitas que las personas sean distintas. Necesitas dejar de entregarles acceso a tu centro. Ese es el nivel al que juega el estratega. Y una vez que lo entiendes, ya no hay vuelta atrás. Porque descubres algo fundamental. La calma no es debilidad. Es ventaja. Y el que aprende a sostenerla, camina siempre un paso adelante. Ese nivel de dominio interno produce un efecto silencioso pero profundo. Empiezas a vivir con menos fricción. No porque el mundo se vuelva más amable, sino porque ya no chocas con todo. Dejas de sentir que cada situación es una prueba personal. Entiendes que muchas cosas simplemente ocurren y que no todo requiere una respuesta emocional. Aquí ocurre algo clave. La mayoría de las personas vive en modo reactivo. Esperan que algo pase para recién entonces decidir cómo sentirse. Tú ya no. Tú llevas la decisión por delante. Y esa anticipación cambia por completo tu experiencia diaria. No te sorprende la provocación, no te desarma la crítica, no te descoloca la traición. No porque no importe, sino porque ya sabes cómo operar frente a eso. Cuando alguien intenta provocarte y no obtiene reacción, se enfrenta a un vacío incómodo. Esperaba controlarte y no pudo. Esperaba arrastrarte a su estado emocional y fracasó. En ese momento, la dinámica se invierte. Ya no eres tú el que responde, es el otro el que empieza a ajustarse.
El control emocional tiene ese efecto. Reordena las jerarquías invisibles. Sin palabras, sin confrontación, sin demostrar nada. Simplemente cambia el equilibrio. Y aquí hay algo que conviene entender con claridad. No todas las batallas se ganan actuando. Muchas se ganan no entrando. La persona impulsiva necesita respuesta para sentirse viva. Necesita conflicto para justificar su caos interno. Cuando no se la das, se queda sola con eso. Y eso pesa más que cualquier discusión. Tú no estás obligado a participar en juegos que no te aportan nada. No tienes que defenderte de todo. No tienes que aclarar cada malentendido. No tienes que demostrar quién eres frente a quien no tiene la capacidad de verlo. La madurez estratégica consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo actuar y cuándo dejar que el tiempo haga su parte. Porque el tiempo, bien usado, es un aliado poderoso. Mientras otros se desgastan intentando imponerse, tú acumulas ventaja. Mientras otros se precipitan, tú observas patrones. Mientras otros reaccionan desde la emoción, tú lees la situación completa. Ese es el punto donde la mayoría falla. Confunden acción con prisa. Confunden firmeza con agresividad. Confunden control con represión. Pero el verdadero control no necesita prisa. Necesita claridad. Cuando actúas desde la claridad, tus decisiones pesan más. Son menos, pero más certeras. No necesitas repetirlas. No necesitas justificarlas. No necesitas adornarlas. Simplemente ocurren. Y eso genera respeto. No el respeto que se pide, sino el que surge de forma natural. Porque las personas perciben coherencia. Perciben estabilidad. Perciben que no eres arrastrado por el entorno. En ese momento, algo importante cambia también dentro de ti. Dejas de sentirte a la defensiva. Dejas de vivir en tensión constante. Tu mente se libera de la necesidad de estar reaccionando todo el tiempo. Y esa liberación se traduce en foco. Con foco, empiezas a ver mejor tus propios objetivos. Lo que realmente importa. Lo que merece tu energía. Lo que sí requiere acción. Ya no estás disperso emocionalmente. Ya no estás agotado por conflictos innecesarios. Tu atención vuelve a ti. Y eso es clave. Porque una mente dispersa no construye nada sólido. Una mente centrada, sí. El autocontrol no solo te protege de los demás. Te protege de ti mismo. De decisiones impulsivas. De palabras dichas en caliente. De acciones que luego pesan. Te ahorra errores que cuestan tiempo, relaciones y oportunidades. Cada vez que eliges no reaccionar, estás invirtiendo en tu versión futura. En la persona que quieres ser, no en la que aparece por impulso. Esa inversión no da resultados inmediatos, pero se acumula. Y con el tiempo, marca una diferencia enorme. Empiezas a confiar más en ti. Porque sabes que no te traicionarás por una emoción momentánea. Sabes que no te sabotearás por un arranque. Sabes que puedes atravesar presión sin perderte. Esa confianza interna es silenciosa, pero firme. No necesita validación externa. No depende de aplausos. Depende de coherencia. Y aquí hay una verdad final que conviene grabar. El poder más raro hoy no es la fuerza, ni el dinero, ni la influencia. Es la estabilidad emocional. En un mundo saturado de estímulos, provocaciones y ruido, quien permanece centrado tiene una ventaja enorme. No porque sea superior, sino porque es menos manipulable. Menos predecible. Menos reactivo. Ese es el tipo de persona que avanza mientras otros se estancan. Que construye mientras otros discuten. Que decide mientras otros dudan. No se trata de volverte inaccesible. Se trata de volverte selectivo. De elegir conscientemente a qué le das acceso. A qué le das importancia. A qué le das poder sobre ti. Cuando haces eso, tu vida deja de ser una sucesión de reacciones y se convierte en una secuencia de decisiones. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque al final, el verdadero dominio no está en controlar a los demás. Está en no necesitar hacerlo. Está en gobernarte con tal firmeza que nada externo pueda sacarte de tu eje sin tu consentimiento. Ese es el punto al que pocos llegan. Y cuando llegas, lo sabes. Porque ya no buscas controlar el mundo. Te basta con controlarte a ti. Y desde ahí, todo empieza a ordenarse. Y entiende esto con absoluta claridad. No todo en la vida se gana reaccionando. Muchas cosas se ganan resistiendo. Otras, esperando. Y las más importantes, eligiendo con frialdad el momento exacto para actuar. El mundo está lleno de personas que confunden ruido con poder, impulso con carácter, reacción con fortaleza.
Por eso se desgastan. Por eso repiten los mismos conflictos. Por eso viven atrapadas en guerras que nunca eligieron. Tú ya no necesitas eso. Cuando gobiernas tus emociones, nadie puede empujarte fuera de tu centro. Nadie puede usar tu ira, tu orgullo o tu necesidad de respuesta como palanca. Tu calma se vuelve una frontera. Tu silencio, una advertencia. Tu control, una posición de ventaja. No es que no sientas. Es que decides. No es que no te importe. Es que no te dominas desde afuera. No es que evites el conflicto. Es que sabes cuándo entrar y cuándo dejar que el tiempo haga su trabajo. Ahí nace el verdadero poder. No el que se anuncia. El que se ejerce. No el que explota. El que espera. No el que grita. El que ejecuta. Y cuando llegue el momento, actuarás sin prisa, sin ruido y sin dudas. Porque ya habrás ganado antes de mover una sola pieza. Si este contenido te dio claridad, suscríbete a Poder de Mente y deja tu like. Aquí no reaccionamos. Aquí pensamos, elegimos y dominamos. Porque quien se controla a sí mismo, siempre va un paso adelante.